Buenos días. Guillermo, ¿estás ahí? Buen día. Ahí está. Buen día, Fabián. ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Bueno, ¿cómo estamos? Ahí se van sumando Ahí vamos. participantes, esperamos un cachitín y ya arrancamos. Buenos días Bien, a todos. ¿cuánta gente hay? ¿Cuántos chicos hay, Fabián? 32, un aula normal. 32 te estoy contando yo acá. Perfecto. Buen día a todos. Mi nombre es Guillermo Castelo, junto a Fabián Macitello. Vamos a ser los encargados de dar las clases de aquí a fin del cuatrimestre. Nos vamos a combinar un rato cada uno y después nos vamos a poner a disposición de ustedes para las preguntas que tengan que hacer. ¿Se escucha bien ahí? Yo te escucho perfecto. Bueno, ¿se ve bien? También. Bueno, mejor. Ahí estamos. ¿Querés ir arrancando de a poco? Un poquito Ya acá. nos presentamos. Bien. Bueno, vos manejás, Fabián, el switcher. No, Vos creo que manejás. hay un administrador que los Claro. va haciendo ingresar. No estamos Sí, con administrador. para las preguntas lo hace cada Para uno. las Cada preguntas, uno se desmutea. ¿vos te quedás a lo último? No. Sí, me puedo quedar, pero Empezás vos, ahora empezás vos. pregunto, ¿cada uno se desmutea o lo desmutea el administrador? Nadie contesta. No, te preguntaba, Fabián, si cada uno se desmutea para hacer una pregunta o lo desmutea el administrador. No, cada uno lo puede hacer en el chat, que lo vaya haciendo en los Bueno. últimos 10 minutos. Cualquier Sí, duda que claro, tengas, claro. se lo esperamos. Como Claro, hicimos el claro. Bueno, cuatrimestre pasado. así es. Muy bien. ¿Se agregó alguno más? ¿Cómo estamos con el número? 33. Si lo ves ahí, 33. Bueno, chicas, chicos. Bien, vamos a ver hoy con Fabián la unidad número 2. Exacto. El derecho en el mundo oriental y griego. Yo voy a arrancar la primera parte de una unidad que tiene cuatro puntos. Voy a arrancar con el derecho del mundo antiguo oriental, el código de Hammurabi, un poco del derecho hebreo y la Biblia como fuente jurídica. Estos son los dos primeros puntos. Si ustedes tienen ahí el programa, verán la unidad 2, los dos primeros puntos los voy a encarar yo y los últimos puntos, el 3 y el 4, derecho en Grecia y la filosofía griega, lo van a ver un ratito más con Fabián, con el doctor Macitello. Muy bien. Genial. Genial. La mayoría son chicas. Los chicos están todos durmiendo, los chicos. Sí, la mujer sale a trabajar temprano. Ajá. Este es el siglo de la mujer. Así parece, che. En Así la parece. emancipación, el hombre ha quedado en la vagancia total. Así me La gusta. mujer tiene, así Bienvenido, tiene que ser. bienvenido sea. Bueno, vamos a arrancar con el derecho entonces en el mundo antiguo oriental. Ya lo habrán visto ustedes seguramente en las primeras clases, el derecho, tal como lo conocemos en la actualidad, es el resultado de un proceso evolutivo, histórico, de miles de años, y la importancia del estudio que nosotros le dedicamos a esta primera parte de los orígenes y demás, es decir, de las raíces, es para conocer los cambios, la diversidad, los legados de las distintas épocas, civilizaciones que han enriquecido nuestro derecho, al derecho moderno tal como lo conocemos hoy. Normalmente se conoce el derecho romano y se ha estudiado el derecho romano en profundidad en las facultades de derecho como fuente principal de nuestro sistema jurídico, pero existieron antes otros ordenamientos previos a la legislación romana, los cuales han tenido influencia
a partir de no solo de principios normativos, sino a través de principios éticos y morales. Los primeros que vamos a ver son los referidos a los pueblos mesopotámicos, es decir, los primeros que se rigen a partir de leyes fundadas bajo la autoridad del rey, y en ese caso, en el caso de los pueblos mesopotámicos, influenciadas por una casta sacerdotal, de sacerdotes. La sociedad prebabilónica, antes de los babilonios, es la primera civilización que compila y codifica todas las leyes, todas sus leyes, en un código que servía para unificar a todos los pueblos del reino de Babilonia. Los pueblos mesopotámicos, que tenían, digamos, guerra constantemente con los vecinos, con los pueblos cercanos, no pudieron ordenarse bajo un sistema único y estable por esas guerras, justamente, por lo cual a lo largo de su historia adoptaron códigos temporarios que regían durante un tiempo, hasta que apareció el célebre código de Hammurabi. Los códigos anteriores, de los cuales queda algún registro, son tres básicamente. El código de Ur-Nammu, que es el más antiguo de la historia, tenía 195 artículos. El código de Yuna, o Esuna, 200 años antes del código de Hammurabi, que ya establece la práctica del talión, después le voy a explicar de qué se trata. Y por último el código de Lipit Itshar, 43 artículos, que es el precedente inmediato del código de Hammurabi. El más importante que vamos a ver hoy es el código de Hammurabi, justamente, que es un corpus legislativo, es el más célebre del mundo antiguo oriental, y aún le diría yo de toda la antigüedad. Son leyes que están inscritas en un bloque de diorita, que es una piedra que mide 2,25 metros de altura, que actualmente se encuentra, ustedes lo pueden ver en las fotos que hay en el Museo del Louvre, ahí en París, en Francia, está ahí, está presente, se puede visitar, se puede ver. En la parte superior de esta piedra tiene un bajorrelieve que representa a Hammurabi, que era un rey, digamos, muy, muy importante, recibiendo este código de leyes de Samas, que era el dios de la equidad y de la justicia, Samas. Hammurabi, como les dije, fue el sexto rey de la primera dinastía de Babilonia. Tuvo fama de buen gobernante, legislador, guerrero. La fecha de su reinado más o menos aparece entre el 2340 y el 1900 antes de Jesucristo. Chicos, mutéense, están haciendo ruido. Bueno, este rey Hammurabi ordenó que se colocara una copia de esta piedra, digamos, en las plazas de cada una de las ciudades para que todo el pueblo conociera la ley y sus castigos, para la cual el cuerpo justamente de esta ley estaba expresado en unas sentencias con un lenguaje muy claro, muy accesible, un lenguaje del pueblo, para que cada uno de los habitantes lo pudiera conocer. Cada sentencia comenzaba con la partícula sí, es decir, con una proposición condicional, luego describe la conducta delictiva y luego indica el castigo correspondiente. Después vamos a ver varios ejemplos de esto. Pero el objetivo de este código era homogeneizar jurídicamente todo el reino de este rey que se llamaba Hammurabi, dando a todas las partes del reino una legislación común. Él creía que se podía hacer tener un cierto control social sobre los habitantes del reino, controlarlos con mayor facilidad. Las leyes y normas del Código de Hammurabi están numeradas del 1 al 282. Faltan algunos números, del 66 al 99, del 110 al 111, y están escritas en un babilonio antiguo, acadio se llamaba la lengua, es una lengua extinta, que era la que se hablaba en la antigua Mesopotamia. En las culturas del Oriente Antiguo, siempre eran los dioses los que dictaban las leyes a los hombres. Por eso las leyes eran sagradas. En este caso, el dios Samas, el dios Sol, el dios de la justicia, de la equidad, como les dije, es quien entrega, y eso se ve claramente en esta piedra, entrega las leyes al rey Hammurabi. Y así se representa en la imagen que figura justo arriba de este escrito de leyes en la piedra, ¿no? Antes de la llegada de Hammurabi al poder, como les comenté hace un rato, eran los sacerdotes. En este caso, los sacerdotes del dios Samas, los que ejercían como jueces. Pero Hammurabi, este rey revolucionario, estableció que fueran funcionarios del rey los que aplicaban las
las leyes, los que realizaban el trabajo de aplicar las leyes. Con lo cual empezó a mermar el poder de los sacerdotes y se fortaleció el poder real, el poder propio del rey. Este código de leyes, como les dije, unificó a los diferentes códigos existentes que habían en cada una de las ciudades del Imperio Babilónico. Pretendió establecer leyes aplicables en todos los casos, y así impedía que cada uno tomara justicia por mano propia, porque al no haber una ley escrita que los jueces tenían que aplicar en forma obligatoriamente, cada uno actuaba como le convenía, en definitiva. Entonces, el código delimitaba la conducta de las personas en la sociedad, establece el funcionamiento judicial, establece jerarquizaciones sociales, esto también lo vamos a ver en un rato. En el código de Hammurabi no se distingue entre derecho civil y penal, es decir, se dan leyes que regulan los asuntos de la vida cotidiana y leyes que castigan los delitos, están todos juntos. Regulan no solamente los delitos, sino también el comercio, el trabajo asalariado, los préstamos, los alquileres, las herencias, los divorcios, la propiedad, y como les dije, las penas por delitos de robo, de asesinato, etcétera, etcétera. El texto del código también da una pauta y sirve para saber cuáles eran los delitos más frecuentes en esa época, ¿no? En las penas aplicadas a cada delito también se distingue si había o no intencionalidad. Eso es importante, si era con culpa o dolo, cuál es la categoría de la víctima y del agresor. Hay diferencia entre clases sociales, que ya las vamos a ver. Por ejemplo, la pena es mayor si se ha hecho con intención. Delito con intención es distinto a si ha sido por accidente. También la pena es mayor si la víctima es un hombre libre y menor si es un esclavo. La mayoría de las penas que aparecen en este código son pecuniarias, es decir, multas, aunque también existe la pena por mutilación, incluso la pena de muerte. En algunos casos, el Código de Hammurabi opta por aplicar la ley del talión, es decir, hacer al agresor lo mismo que él hizo a su víctima. Esto es el talión, siempre que ambos sean de la misma categoría. Ahí volvemos al tema de las clases sociales, ¿no? Las secciones relativas a las penas y a los delitos en el Código, muchas de ellas están inspiradas, como le dije, en la ley del talión. Pero eso sí, se reconoce siempre que es el Estado el que es titular de la justicia, pese a que hay ley del talión, que es un principio jurídico de justicia retributiva, como se llama, en el que la norma impone un castigo de alguna manera recíproco al crimen cometido. Esta ley del talión no es única, digamos, de Babilonia, también se va a repetir en la Biblia, ya lo vamos a ver esto. Digamos, parece crudo en un primer momento, cuando reclama ojo por ojo, diente por diente, pero alguna vez está mitigado, sobre todo en el Código de Hammurabi, por prestaciones pecuniarias, como les dije hace un rato, por multas. En otras se agrava. La ley de talión agravada es cuando hace recaer la penalidad en una persona ajena al que causó el delito, por ejemplo, en los hijos, por el vínculo de familia. El Código de Hammurabi tiene una multitud, muchísimas leyes que tratan de regular, como les dije, todos los aspectos de la vida cotidiana. El fin es que nada escape, digamos, a la ley y todo el mundo conozca las sanciones de cometer hechos delictivos o hechos contrarios a la ley. Es uno de los primeros ejemplos y esto es importante, del principio de presunción de inocencia, porque tanto el acusado como el acusador debía presentar pruebas, tanto para acusar como para defenderse. El procedimiento, tanto en lo civil como en lo penal, tiene normas clarísimas y bien precisas, justamente. Se define en el código la condición de los testigos, se castiga a quien miente o a quien intente sobornar a un juez, se castiga a los jueces venales o incumplidores de los deberes de funcionario público, se establece que los contratos tienen que ser celebrados por escrito y ante testigos. También hay sectores del código que se aplican a la propiedad. Se define en el código la propiedad o el derecho sobre las cosas muebles, los inmuebles, los semovientes, la propiedad de los esclavos, la propiedad pública. Hay una parte del código que está consagrada al derecho de las obligaciones, en donde se regula una multitud de contratos, de compra-venta, donaciones, préstamo, arrendamiento de bienes y servicios, etcétera, etcétera. También se trata sobre la explotación
de los fundos agrícolas y la participación de los resultados de cada parte en esta explotación. Trata sobre el derecho de familia, se ocupa del matrimonio, del divorcio, de la adopción, de la dote, tanto marital como paterna, el derecho de sucesiones, que se encuentra también muy reglamentado en cuanto a legítimas participaciones de las hijas, de los hijos naturales, la retención por parte de la viuda de los bienes dotales, el usufructo de los bienes del difunto para atender la crianza de los hijos menores, la desheredación, la sucesión de los bienes de los esclavos, de las sacerdotisas, se regulan las tarifas de arrendamiento de muebles, de animales de carga, animales de labor. Todo esto está perfectamente detallado en estos 280 y pico de artículos del Código de Hammurabi, y hay algo muy digamos, sorprendente, que es los honorarios de los profesionales liberales, como somos nosotros, los abogados, ¿no? Y los riesgos que pueden incurrir médicos, arquitectos, cuando ejercen su profesión y hacen alguna macana. Por ejemplo, entonces ya vamos a ver dentro de un rato como a un arquitecto, digamos, que construye mal una casa y la casa se derrumba y mata a los habitantes, digamos, qué sanción le cabe a un arquitecto o a un médico o a un oftalmólogo, ¿no? El código entonces no legislaba solo castigo, sino que de alguna manera organizaba la vida de la familia, aspectos conyugales, relaciones paterno-filiales, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, 128. Si un hombre toma a una mujer como esposa, pero no tiene relaciones con ella, dice el código, esta mujer deja de ser su esposa. El 168. Si un hombre desea expulsar a su hijo de su casa y declara ante el juez, quiero expulsar a mi hijo, entonces el juez examina las razones, si el hijo no es culpable de ninguna falla, dice el código, por la cual se puede expulsar de forma justa, el padre se verá obligado a readmitirlo en el seno familiar, en la casa. Regula, como les dije hace un ratito, también los servicios profesionales. Fíjese, 229. Si un constructor no construye una casa correctamente y ésta se derrumba matando al dueño, entonces el constructor es condenado a muerte. Es decir, esto de alguna forma mete presión sobre los profesionales. El arquitecto corría entonces el riesgo de morir a causa de un derrumbe, o cuando el oftalmólogo, como le dije hace un rato, arriesgaba su mano, porque podía ser cortada su mano si dejaba tuerto al cliente, ¿no? Otros ejemplos interesantes. Si un hombre ha ejercido el bandidaje, era un bandido, y se le encuentra, será condenado a muerte. Si un hombre ha acusado a otro hombre y le ha atribuido un asesinato y este no ha sido probado, en su contra su acosador será condenado a muerte. Si un hombre ha reventado el ojo de un hombre libre, se le reventará un ojo. Si ha reventado el ojo de un esclavo, de un hombre libre, pagará la mitad. Es decir, acá digamos, queda bien claro las categorías de los hombres, ¿no? Los hombres libres, los esclavos, los siervos, pagan la mitad si ha reventado el ojo de un esclavo, no del hombre libre. Es decir, las leyes del talión se aplican a individuos de igual categoría. En caso de que, como le dije antes, que el agresor tenga una categoría superior a la de la víctima, no se aplica el talión, sino que se aplica una pena pecuniaria, es decir, de multa. Es decir, en el Código de Hammurabi, como les dije hace un rato, aparecen tres categorías de hombres: los libres, los esclavos y una categoría intermedia llamada muskenu. Podrían ser los siervos, ¿no? De la Edad Media, un siervo, no son libres ni tampoco son esclavos. Otra, si un hijo ha golpeado a su padre, se le cortará la mano, dice el Código de Hammurabi. Si un hombre quiere desheredar a su hijo y afirma ante los jueces, quiero desheredar a mi hijo, los jueces determinarán los hechos en su caso, y si no ha demostrado las razones de la desheredación, el padre no puede desheredar a su hijo. La dote, hablamos de la dote hace un rato, la dote siempre es de la mujer. En caso de divorcio de la mujer, recupera la dote, y si muere, pasa a ser de sus hijos. La dote es lo que, esto se ve mucho en el derecho antiguo, ¿no? La dote es lo que garantiza a la mujer su subsistencia en caso de la muerte del marido, lo cual no significaba que sea la mujer la que administrara, digamos, esos bienes o esos bienes, sí, pecuniarios, sino que la mujer está siempre en el derecho oriental o en gran parte del derecho oriental bajo la tutela de un varón, sea del marido, del padre u otro pariente, ¿no?
La pregunta que nos tenemos que hacer, digamos, para ir cerrando el tema del código, es si se puede considerar al código de Hammurabi como un código de leyes civilizado o salvaje. Lo que dice la mayoría de los, digamos, de los tratadistas, de los estudiosos, y si nos ponemos a ver un poco lo que pasaba en la antigüedad antes del código de Hammurabi, vemos que es un código bastante civilizado, ya que de alguna manera limitaba la venganza por parte del agredido. Si, digamos, le quitabas un ojo, el agredido tiene derecho a quitarte un ojo, no a matarte, ¿no? Por más salvaje que parezca hoy en día, había una cierta limitación de la venganza. Lo mismo pasaba con el que robaba, se le quitaba una mano, se le cortaba una mano, pero no se lo mataba. Desde este punto de vista, el código de Hammurabi fue un avance de la civilización y no de barbarie, justamente. Es también uno de los ejemplos, como les dije hace un rato, del principio, de unos primeros ejemplos del principio de presunción de inocencia. El acusado o el acusador tenía que aportar pruebas, en definitiva, ¿no? Para sostener lo que decía o para defenderse. El código también detalla el funcionamiento y la aplicación práctica de la justicia, que debía impartirse en juicios llevados a cabo en tribunales, con derecho de apelación ante el rey. Además, lo que dictaba el juez tenía que atenerse a lo escrito, digamos, a lo que estaba escrito en el código. Tenía que hacerse oficial, dejándolo por escrito, el juez debía fundamentarlo por escrito. La justicia era impartida por tribunales, se podían apelar, al rey se apelaban, los fallos se debían plasmar por escritos, debían justificarse. El código también incluía normas para controlar los juicios, la prevaricación, que estaba penada. Por ejemplo, el artículo 5, fíjense ustedes, si el juez de un caso llega a una decisión y la presenta por escrito y luego se descubre que hubo un error en la decisión y que fue por su culpa, entonces el juez debía pagar 20 meses la multa impuesta por él en ese caso, ¿no? Será públicamente apartado de su puesto, nunca más podrá dedicarse a la judicatura, es decir, había un control sobre el funcionamiento de los jueces. Y esto es importante porque hasta entonces, hasta que apareció el Código de Hammurabi, los jueces eran los sacerdotes, eran sacerdotes dedicados a otra cosa, dedicados al culto, no a la aplicación del derecho. Antes de la llegada de Hammurabi al poder eran los sacerdotes del dios Amás los que ejercían como jueces. Y Hammurabi establece que sean los funcionarios, sus funcionarios, funcionarios públicos, quienes hicieran ese trabajo, mandando así, de alguna forma, a los sacerdotes a dedicarse al culto, mermando el poder de los sacerdotes y fortaleciendo el poder del rey. La repercusión que tuvo este código en la historia del derecho es muy importante. Muchos de sus preceptos son recogidos en las legislaciones de hebreos, griegos, como verán dentro de un rato cuando la continuación de la charla la dé Fabián, e incluso de los romanos. Además, toda la percepción, el concepto de que la ley se consolida y que se conoce gracias a la escritura, digamos, marcó de alguna forma todo el futuro, ¿no? En cuanto a la codificación y a la mayoría de los sistemas jurídicos modernos. Es decir, supuso una innovación, ya que era una forma de contención, como le dijimos hace un rato, de la venganza sin límite que antes las personas aplicaban, ¿no? Esto, digamos, de alguna forma limitó la venganza. Es un ejemplo también el Código de Hammurabi de que algunas leyes son tan importantes, tan fundamentales, que ni siquiera un rey tiene la capacidad de cambiarlas, porque las leyes estaban escritas en piedra, eran inmutables, y este concepto de la inalterabilidad de las leyes pervive en la mayoría de los sistemas jurídicos modernos. Y por último, digamos, como sucede en casi todos los códigos de la antigüedad, estas leyes eran consideradas de origen divino, como la expresaba justamente esta imagen que les di hace un rato del rey que recibía en la piedra que estaba tallada, recibía del dios Amás, el dios de la justicia, las leyes, Hammurabi recibiendo las leyes del dios, eran leyes inmutables en alguna forma y dadas por Dios. Esto es muy importante. Esto, digamos, la primera parte referida a las leyes de la Mesopotamia, de Babilonia, del Código de Hammurabi, y esto de alguna manera termina de dar el punto número 2.3, el punto 2.1, el mundo
oriental y las leyes del mundo oriental. Vamos a ver ahora el derecho hebreo. El derecho hebreo, vamos a ver el punto 2.2, la Biblia como fuente jurídica. La primera fuente del derecho hebreo es la Biblia, que todos ustedes habrán leído, por supuesto, en su momento, o habrán leído partes de la Biblia. La Biblia proviene del griego, que significa libros. Biblia, libros. En hebreo es denominada Torá o Tora, en castellano Pentateuco, que significa enseñanza, ley, y hace justamente alusión a la ley de Moisés, que está contenida en los 5 libros que conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El texto bíblico contiene una profusa legislación que abarca un montón de aspectos civiles, penales, comerciales, de familia, que aparecen de manera enunciativa, conformando conjuntos normativos, no taxativos, sino normativos en general. Los 5 primeros libros de la Biblia, como les dije, son denominados Torá, contienen diversas secciones legislativas, siempre combinadas con hechos históricos, ¿no? Pero, bueno, exceptuados algunos pocos textos, todo el conjunto legislativo de la Biblia se encuentra en este Pentateuco, ¿no? Los 5 libros. Los rasgos más característicos de estos 5 primeros libros constituyen esta, como les dije, mezcla de narraciones, leyes insertas en las narraciones. Y el 5.º libro, el Deuteronomio, es donde se enuncian las reflexiones de Moisés al pueblo hebreo, para que sigan las leyes de Dios. Recuerdan ustedes en el monte Sinaí, donde se celebró este pacto religioso por iniciativa de Moisés entre los hebreos y su Dios, que era Yahvé. Y el resultado de este pacto celebrado entre Dios y su pueblo fueron justamente los 10 mandamientos, que prácticamente se resumen en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a sí mismo, en definitiva. La justicia se basaba en la obediencia a la ley divina y estaba expresada en esta frase de los 10 mandamientos y los deberes para con el prójimo, que tenían lugar al lado de los deberes para con Dios, en la vida social y religiosa de todo hebreo. Son los decálogos, justamente. La palabra decálogo, que también es derivada del griego, se aplica a estos 10 mandamientos que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí. El decálogo es justamente la ley fundamental de la religión judía, que se considera de origen divino, como les dije hace un rato. Dios mismo, dice la tradición, lo escribió en 2 tablas de piedra en el 3er mes después de la liberación del pueblo de Israel de Egipto y se lo entregó a Moisés. Es un pequeño código religioso, moral, que prescribe en forma muy clara, sintética, de breves prohibiciones categóricas, los deberes, como les dije, del israelita para con Dios, los primeros 5 mandamientos, y con el prójimo los últimos 5. Además de la ley escrita, materializada en el texto bíblico, el sistema jurídico hebreo también reconocía la existencia de una ley oral que era transmitida de generación en generación, hasta que en el siglo III fue compilada y ordenada por el rabino Judá, y dio origen a la Misná o Mishnah. Justamente entre las causas que hicieron necesaria esta compilación de la Mishnah, se puede mencionar la diáspora que sufrían los judíos que estaban dispersos por el mundo y la necesidad justamente de armonizar y fijar el derecho, lo mismo que pasó en Babilonia. El derecho, en este caso el derecho hebreo aplicable ante la profusa normativa consuetudinaria, es decir, las costumbres que había y que propiciaba una diversidad de interpretaciones y de aplicación. Por eso el rabino Judá compiló y ordenó todas estas leyes que estaban dispersas. El Talmud es una obra que también recoge principalmente, en este caso, las discusiones rabínicas de los rabinos sobre las leyes judías, sobre las tradiciones, las costumbres, las narraciones, los dichos, las parábolas, las historias, las leyendas. La palabra Talmud proviene, en este caso, del hebreo, limud, que significa enseñar, y se usa en el sentido de remarcar la enseñanza, el conocimiento, el estudio, etcétera, etcétera. El Talmud es un inmenso código civil y religioso
elaborados entre los siglos III y el siglo V por sectores hebreos de Babilonia y de Israel. El Talmud es un sistema jurídico integral, bien totalizador, en donde se abordan justamente distintas temáticas y disciplinas del derecho, como el derecho civil, penal, comercial, laboral, procesal, y se caracteriza por ser un sistema jurídico cerrado, el Talmud, autosuficiente, que se basta a sí mismo, que se da sus propias reglas de interpretación, de aplicación. El Talmud se divide en dos partes. La primera es la que vimos hace un rato, la llamada Mishnah o Mishnah, que significa repetición, que está dividida a su vez en 6 secciones. Tiene una gran cantidad de tradición, de ley oral, como dijimos hace un rato, que hacia finales del siglo II de la era cristiana se registró por escrito. Se lo describe a veces como el texto del Talmud. El texto del Talmud es la Mishnah. La segunda sección del Talmud se conoce como la Gemara o el comentario. La ley hebrea disponía esto es un poco por ahí, un poco más, más instructivo, digamos, o no tan pesado, pero la ley hebrea disponía de 4 métodos punitivos para crímenes capitales: la decapitación, el estrangulamiento, la cremación y la lapidación. El Pentateuco y el Talmud enumeran 36 ofensas capitales. 2 de ellas se castigan con la decapitación, 6 con el estrangulamiento, 10 con el fuego, es decir, la cremación, y 18 con el apedreamiento. En cuanto a las penas y castigos, en el sistema judicial hebreo existen 6 clases de penas: la pena capital, como vimos, el destierro, la flagelación, la ley del talión, las multas y la esclavitud. La pena capital se aplicaba únicamente cuando se tenía, esto después lo vamos a ver, las seguridades y de alguna forma las garantías que tenía el que era llevado a juicio, ¿no? La pena capital se aplicaba únicamente cuando se tenía plena seguridad de que el reo la merecía. Lo que ocurría en pocos casos, en contados casos, porque eran muy numerosos los tecnicismos legales que protegían al acusado. Los crímenes castigados con pena capital eran 35. En la mitad de los casos no se menciona específicamente la forma de ejecución. Y en la Biblia, como les dije, encontramos 3 pasajes en donde se anuncia la máxima legal que, como vimos en el derecho de Babilonia, recibió el nombre de la ley del talión. En su primera formulación de estas 3, exigía el castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Desde el punto de vista de la historia de la cultura, como dijimos, la ley del talión es un avance fundamental y una de las bases de la justicia en general, porque sustituye la venganza arbitraria por una norma básicamente recíproca y además uniforme para todos, ¿no? Cuando te cortaban una mano, cortabas una mano, no lo matabas, ¿no? Es decir, había una uniformidad y uno sabía a qué atenerse. El destierro era el homicidio el destierro se aplicaba en caso de homicidio involuntario, es decir, sin dolo. Era el único crimen que se castigaba con destierro. Había multas también, como les dije, aunque los hebreos, como el conjunto de los pueblos del Oriente Próximo, consideraban que la propiedad era sagrada. Los que atentaban contra la propiedad nunca eran castigados corporalmente, sino mediante la aplicación de una pena pecuniaria o multa, cuyo importe podía ser variable o fijo. El procedimiento judicial es muy importante porque, aunque no lo crean, aunque no lo crean por lo que están escuchando, se caracterizaba por el respeto a la dignidad humana. Digamos, no puede compararse con el de ningún pueblo en la antigüedad. Se le concedía al reo, es decir, al acusado, la elección del tribunal. Podía elegir entre el sitio donde se cometió el delito o uno de los que había en Jerusalén. Se autorizaba a gran número por parte del acusado de tachas, podía recusar a los testigos, no se le daba valor al testimonio de un solo de los testigos, ni a la declaración del delincuente. Cuando le era perjudicial, disponía que el debate debía ser oral y público. Se declaraba
La sentencia, cuando era condenatoria, era preciso ratificarla al día siguiente, siendo además 2 votos de mayoría. Era posible abrir el juicio hasta 5 veces, si había un nuevo testigo que se presentaba para deponer a favor del reo. Es decir, había un montón de garantías. Ningún tribunal hebreo podía constar un solo juez, sino que 3 era el número mínimo de los componentes del tribunal, de un orden inferior, entre 3 y 20 si era un tribunal superior. Según la ley se necesitaban al menos 2 testigos para condenar a un reo, a un acusado. El testimonio que era aportado por los testigos debía concordar en todo lo esencial, de lo contrario no era tenido en cuenta. Si un testigo contradecía a otro, no se aceptaba el testimonio. Es decir, había un montón de garantías. También la ley hebrea castigaba con mucha severidad el falso testimonio. El perjurio situaba al testigo, ponía al testigo en una posición tan grave como el del acusado. La ley hebrea, digamos, decía justamente que el testigo falso, indicaba que el testigo falso sufría la penalidad prescrita por la comisión del crimen que se estaba procurando imputar al acusado. Entonces, de alguna manera, vemos que en el derecho hebreo había 4 reglas fundamentales de procedimiento aplicables a casos criminales, a fin de justamente de salvaguardar la justicia. El derecho hebreo hacía mucho hincapié en este tema de salvaguardar la justicia, que la acusación fuera muy estricta, que existiera discusión pública, que el acusado tuviera garantizada su plena libertad, que se diera la seguridad contra todos los peligros y errores en el testimonio. Y por último, se permitía que los jueces cambiaran su voto a favor del acusado, pero nunca en su contra. Es decir, el derecho estaba rodeado de un montón de garantías para salvaguardar justamente la justicia y que fuesen muy pocos los crímenes capitales, pese a toda esta enunciación que hacíamos referencia recién. En la faz civil, esto es la faz penal, en la faz civil existía la poligamia. Se permitía que se tomaran como concubinas a las esclavas, a las siervas de las mujeres. Los hijos habidos, digamos, de estas uniones eran todos legítimos, con derecho a la herencia de sus padres. El matrimonio consistía en una compra, en definitiva, sin que fuera libre la voluntad de los cónyuges, sino la decisión de los padres. La decisión de los padres constituía el vínculo. Solo el marido estaba autorizado para promover el divorcio. La infidelidad no se admitía. Cuando era la mujer la culpable se la castigaba, cuando era el hombre tenía que ser adúltero, y se le aplicaba de una manera bastante bárbara, es decir, apedreando a los culpables, con el apedreamiento, como vimos hace un rato. La patria potestad era muy amplia. El padre podía abandonar al hijo y aún vender a las hijas como esclavas. La sucesión hereditaria era intestada, es decir, sin testamento. Igual que los otros pueblos orientales, el padre tenía la facultad de distribuir la herencia, pero eso sí, dentro de la familia. El primogénito recibía una doble porción, las hijas excluían a los descendientes más lejanos, aunque fueran varones. Y por último, un tema de derecho civil también importante es que no había formas prescriptas para los contratos, era libre, digamos, y dependía de la voluntad de las partes. Esto es un poquito lo que establece las leyes escritas y la tradición oral en el derecho hebreo. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta, la pasamos para el final. Yo ya terminé con esto, con el punto 2.2, la Biblia como fuente jurídica y el derecho hebreo en general. Ahora vamos a ver con Fabián. Fabián, te cedo la palabra, el derecho en Grecia. Estoy. Estoy con el programa. El derecho en Grecia, la vida en la polis, la concepción del derecho desde la filosofía griega. No va a escapar un poco lo que dijo Guillermo, está todo relacionado porque es el mundo antiguo, nosotros hablamos antes y después de Cristo, así que Grecia se va a fundar a través de ciudades-estados. No se escucha, ¿me escuchamos bien, Guillermo? Te escucho bien, Guillermo, pero acércate un poquito más, acércate un poco más. Acércate un poco voy más. a acercar un poquito más Ahí está, ¿me escuchan ahí?
A mí es Sí. importante que me escuchen, no que me... No, les decía que no escapa lo que estaba explicando Guillermo del mundo antiguo. La cosmovisión del hombre de la antigüedad. No, no se Estaba dando- escucha. ¿No se escucha? No. ¿El resto no lo escucha? Yo lo escucho bien, ¿eh? ¿No se escucha Yo nada? lo escucho bien. Hay gente que me escucha bien. Bueno, eso me deja tranquilo. Será un problema de conexión, obviamente. Escucha muy bajito. Se lo escucha muy Muy Dale bajo. un poco más cerca, ponele, un poco más cerca el teléfono, Más porque se escucha cerca bajito, estoy. eso sí. No, estoy con la ultrabook. Ahí yo escucho bajito. Algunos más se me escucha bien. Hacemos un tanteo. Se escucha más, se escucha bien, se escucha bajo, se escucha bajito. ¿Se sube la clase? Sí, se sube la clase. Hay otros que dicen que se escucha alto. Bueno, no. Dale Vamos un poco más de tono, de énfasis, así. Se te escucha un poco mejor. a los gritos, ya está. Sí. Bueno, acerquémonos más a la compu, al aparato, al bendito aparato electrónico que tenemos acá. Les decía que no escapa mucho la relación que había en el derecho antiguo con el derecho griego. ¿Sí? Grecia ha sido fundada por ciudades-estados, con su propia autonomía y con sus propias constituciones. No llegó a ser un imperio, ¿eh? Pero sí tuvo un antes y un después en lo que es la cultura, en lo que es las costumbres, en lo que es la justicia, en lo que es la filosofía sobre todo, la filosofía y el derecho. Esa ciudad-estado estaba marcada por la vida pública. Lo importante de las ciudades-estado y de los individuos, de los ciudadanos fundadores de cada ciudad-estado en esa península griega, ¿sí? Está dado en la vida pública y en los organismos que componían las ciudades-estados. Siempre uno va a estudiar Atenas y Esparta. Atenas va a ser, digamos, el foco de estudio de todos los historiadores del mundo. Había otras polis griegas que dependían inclusive de la sabiduría de Atenas, de esos grandes filósofos que marcaron una era, se podría decir. Pero acá el programa les pregunta lo que es el derecho en Grecia. El derecho en Grecia estaba dado más que nada por el nomos y la pisis, que se decía. El nomos eran la costumbre y los hábitos. Digo esto porque la costumbre y los hábitos va a ir de generación en generación. No había un derecho escrito y codificado como lo conocemos ahora. No existía un derecho escrito. Si bien comenzaban las escrituras, por supuesto. Pero los hábitos y costumbres va a ser, digamos, los códigos del cual se iban a regir los ciudadanos griegos, los ciudadanos de Atenas, de la polis de Atenas o atenienses, y de otras polis también. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si bien existían derechos de lo que hoy llamamos personales, subjetivos, no estaban tan desarrollados como en la actualidad. Hoy no podemos concebir un derecho positivo si no nombramos los derechos personales, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, de lo que hoy hablamos, el derecho a trabajar, a ejercer toda industria lícita. Ya lo van a ver más adelante en la Constitución. El derecho a enseñar y aprender. En aquel momento no existía esa variabilidad de derechos. Los únicos que poseían esos derechos de acuerdo a los hábitos y costumbres eran los ciudadanos atenienses, los ciudadanos griegos. Son los que tenían el privilegio. ¿Por qué digo esto? Porque había distintas clases sociales. Estos ciudadanos que decidían la voluntad política de la polis eran los que participaban con total libertad en los distintos organismos, que después lo van a ver en derecho político, cuáles eran los organismos de Grecia, de las polis griegas.
el Consejo de los 500, las asambleas, los tribunales. Bueno, todo eso eran ejercidos por los ciudadanos libres. Había otros ciudadanos que no eran libres, como el caso de los extranjeros o metecos, o más que nada los esclavos. Lo que intento explicar es que los esclavos no tenían derecho a nada, ni en la antigua Grecia, ni en el derecho antiguo, ni en la antigua Roma. Eso grábenselo. Es decir, que eran considerados objetos o cosas. Para tener una idea, muchas polis griegas estaban compuestas, un tercio de sus habitantes, por esclavos. Es decir, que todo el trabajo rústico, todo el trabajo pesado, de construcción de caminos, de picar piedra, como ustedes se lo imaginen, estaban hechos por esclavos. Y había otros hombres que les permitían estudiar, hijos de familias griegas, que les permitían estudiar, formarse, pensar o forjar pensadores. Entonces, vuelvo un poquito a lo que es el derecho griego. No había derechos subjetivos. Lo que sí había, reconocía la ciudad polis, las ciudades-estado, era reconocerle privilegios a los ciudadanos. Les permitía defender su honor como familia de ciudadanos, inclusive cierta propiedad sobre ciertos objetos. Toda persona ofendida en el antiguo derecho griego no iba a ser un juicio como se estila ahora, un derecho afectado personal. Cuando se afectaba el derecho de un ciudadano griego, se estaba afectando a toda la polis griega. Y eran todos esos ciudadanos que salían en defensa de esa persona afectada. Era una vida más bien pública. Se le daba hincapié a la vida pública en la antigua Grecia, frente a los derechos individuales. Sin embargo, sí se reconocía ciertos aspectos de la vida privada, por ejemplo, el casamiento en las mujeres, la dote que debía aportar la familia de la mujer al futuro marido, futuro esposo de esa mujer. Siempre estamos hablando de las mujeres libres. La mujer en la antigua Grecia no participaba de ninguna decisión política, no deliberaba en ningún organismo político de aquella época. No tenía vida política, tenía vida de hogar. Estoy hablando de las mujeres griegas, no de las mujeres esclavas, pero las mujeres griegas tampoco tenían esa vida política, esa vida social y política que sí tenían los hombres libres y ciudadanos griegos. Entonces, en el derecho griego, en la antigua Grecia, no se había desarrollado un orden universal natural, un derecho natural, como sí lo hicieron ya los romanos a partir del cristianismo, a partir del estoicismo. No significaba que el hombre no tuviera ciertos privilegios o ciertos derechos. Simplemente el derecho estaba interpretada por la voluntad de los dioses. Los dioses, esa unión de Zeus y de Temis, por ejemplo, esos dioses que estaban en la antigua Grecia, o que interpretaba el hombre, esa cosmovisión del hombre griego, eran los que iban a darnos normas para la paz, para el orden y la justicia. ¿Se entiende? La cosmovisión del hombre estaba dada a través de la interpretación de la voluntad de los dioses. Esto fue así por los siglos de los siglos. Aún en la Edad Media, con un solo Dios. No nos olvidemos que las polis griegas estaban marcadas por el politeísmo, la creencia en varios dioses. No vamos a estudiar esa religiosidad, pero para que tengan una idea, los hombres velaban
por su seguridad a través de la voluntad de los dioses. Y aquel que infringiera la voluntad de los dioses, esa paz y ese orden, y afectara, por ejemplo, a un ciudadano griego, era castigado. Esta voluntad de los dioses iba a ser muy arbitraria, porque muchas veces quien cometía un homicidio podía ser culpado y responsabilizado de un homicidio, podía ser sancionado, pero también podía ser exonerado de esa responsabilidad. ¿Por qué? Por la voluntad de los dioses. Entonces era muy arbitrario ese pensamiento. Vuelvo a repetir, no habían forjado los griegos un derecho natural universal, recién a partir del estoicismo. Había una lucha entre el nomos y el physis, digamos, ese orden natural. Sí había un orden natural, donde se establecía, muchos pensadores griegos establecían que ese orden natural era el uso de la fuerza. Trasímaco era uno de los pensadores de que el uso de la fuerza era quien podía aplicar justicia y derecho. De hecho, era así. Quien implementaba, quien tenía el uso de la fuerza de un pueblo a otro, imponía un derecho. Ese derecho eran los usos, o mejor dicho, los hábitos y costumbres que imponía un pueblo o que imponía una clase superior, un ciudadano o un conjunto de ciudadanos, a una clase inferior o un pueblo a otro. Por lo tanto, había que interpretar la voluntad de los dioses. Y el nomos, vamos a volver y repetimos, eran las costumbres que tenían los pueblos en la antigua Grecia. Esa era la fuente del cual se iban a regir. Y por otro lado, la fuente era la voluntad de los dioses. Esas costumbres hacían que la cosmovisión del hombre en la antigüedad estaba dado por quien imponían las leyes. Quien imponían las leyes iban a ser los ciudadanos griegos. Y por otro lado, iban a ser los ciudadanos griegos que a través de la religión politeísta iban a interpretar la voluntad de los dioses. No había, digamos, un derecho universal todavía formado. No existía un derecho universal como fueron siglos posteriores en el caso del derecho romano o en el derecho en el medioevo, donde los hombres iban a ser iguales ante un Dios. No había una igualdad. ¿Por qué digo esto? Porque todos los filósofos como Aristóteles, Platón, Anaxágoras, Euclides, y una serie de filósofos que ustedes van a leer en las lecturas obligatorias, que iban a explicar una sociedad esclavista, una sociedad donde
¿Se cortó? A mí se me cortó la transmisión, ¿puede ser? ¿Alguien que Sí, me sí, conteste? doctor. Ah, no sé, no fue culpa mía, cosas de... Bien, espero que no sea una censura, que puede pasar, todo puede pasar. Bien, les estaba diciendo que cuando ustedes lean la bibliografía obligatoria de esta bolilla, van a ver dos palabras en griego que es nomos y piscis. ¿eh? Se cortó, doctor. Está tildado. Consulta, ¿hay algún profesor en la sala? Hola, hola, hola. Bueno, estábamos esperando que vuelva Fabián, pero no sé qué le está pasando, tiene problemas con la conexión. Eh, bueno, vayamos con las preguntas de mi parte, si les parece, la parte mía que di de las dos primeros puntos de la unidad 2, el código de Hammurabi y el derecho hebreo. Si a ustedes les parece y tienen alguna pregunta, avanzamos con eso hasta que vuelva Fabián, que me está diciendo ahí que tiene problemas con la conexión. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre los dos temas que di yo? ¿Me escuchan ahí? Sí. Hola, buen día. Sí, yo tengo ¿Escuchan? una consulta. Sí. La fuente que estaba hablando del último punto del 2.2, creo, que de Sí. Grecia, la fuente No, es el no lo escuché. derecho estaba interpretada por los dioses, o sea, quedaba a criterio de la voluntad de los dioses, ese es uno, y el otro era el orden natural. Sí, No lo dentro del escuché. orden natural, Ahí lo está. que veía el hombre, ahora me ¿Fabián? puede volver a conectar. Y después me voy a
conectar con la compañía que le voy a decir unas cuantas cosas. ¿Volviste ahí? Estaban Sí, preguntando acá por los estoy, acá estoy, sí, acá estoy. Sí, la voluntad de los dioses en esa divinidad era lo que interpretaba el hombre griego. La divinidad, lo divino, los dioses, ese politeísmo, era la unión de varios dioses, yo había dicho de Zeus, donde iban a traer la paz, el orden en una sociedad. La paz, el orden en una sociedad. ¿Por qué se daba esto? Porque en toda sociedad había ciertos sectores de la sociedad se rebelaban contra los ciudadanos, contra esa aristocracia. Ergo los esclavos. Los esclavos se rebelaban contra quienes eran sus amos. No es que era estático. ¿Se entiende? Había conflictos y las autoridades, que eran los ciudadanos griegos, imponían ese orden y paz a través de los dioses, de la voluntad de los dioses. La conmoción del hombre en la antigüedad era la divinidad, prácticamente. Si bien existen hábitos, como le dije, usos, o mejor dicho, costumbres y hábitos que se relacionaban con la vida privada en la antigua Grecia, por ejemplo, el casamiento, por ejemplo, el honor de un ciudadano griego, a eso es lo que me estoy refiriendo, estamos hablando de ciertos derechos subjetivos. Los derechos subjetivos o los derechos personales, como lo nombramos ahora, no estaban tan desarrollados. El orden natural, ese derecho natural, tampoco estaba tan desarrollado. Lo que intentaban ordenar los filósofos griegos era el cosmos, explicar lo que había al más allá. El cosmos. ¿Se entiende? No voy a profundizar porque no soy filósofo en este aspecto. Entonces, vuelvo a repetir, los procesos judiciales en la antigua Grecia estaban marcados cuando un hombre, ciudadano griego, era perjudicado en algún derecho, era ofendido o víctima de un delito, no iba personalmente a un juicio, sino que lo defendía toda la comunidad de esa polis griega. ¿Por qué? Porque la actividad pública era más importante que la actividad privada en Grecia. El hombre era un animal político, decía Aristóteles. Constantemente dialogaba, había diálogos entre los ciudadanos griegos donde se discutía todo, la economía, las guerras, ¿se entiende? El territorio, la administración de la ciudad polis. Quien gozaba el estatus de ciudadano griego en la polis griega era lo máximo, era el sumum, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Eso no quitaba que había distintas clases sociales. Vuelvo a repetir, los ciudadanos griegos hombres eran quienes componían los tribunales, las asambleas, lo que era los tribunales de los 500, bueno, eso lo van a ver en derecho político. En ese sentido, era el hombre mayor de 20 años de edad, libre, quien participaba en esas deliberaciones de aquella época, de esa edad antigua, de la política de la ciudad polis, de las ciudades-estados. Los otros, las mujeres, los extranjeros, los comerciantes, había artesanos y había esclavos, no eran convocados, no tenían derecho a participar y a deliberar de las decisiones políticas. Se va entendiendo un poquito cómo se manejaba esta ciudad polis. Y cada ciudad polis, en la antigua Grecia, había una constitución. Muchos filósofos pensaban que quienes obedecían las leyes, eran aquellos o quienes respetaban y obedecían las leyes, eran los que mejor se iban a desempeñar dentro de las ciudades-estados. Eran aquellos ciudadanos griegos
que mejor iban a ser vistos por otros ciudadanos. El respeto hacia las leyes. ¿Se entiende? Entonces, no había un concepto de orden natural, universal, formado por los griegos. Si bien hubo filósofos que centralizaron, echaron de la reunión a Díaz Alien, profes, echaron a Díaz Alien, acá me dice, no sé quién es el administrador que lo vuelva. Yo no eché a nadie más, me echaron a mí, cerraron la transmisión y quedé hablando como loco malo. Bueno, que ese alumno vuelva. Entonces, se entienden un poco, esto está en la lectura. La lectura está bien explicada, la lectura bibliografía que le damos para esta bolilla 2, punto 3 y 4, está bien explicado. Hay otros filósofos o corrientes filosóficas más antropocéntricas. En el caso de Protágoras, lo van a leer ahí, donde decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Ya hubo otros filósofos también, en el caso de Sócrates. Sócrates no escribió nada, ojo, hubo gente que dijo que sí, pero que se tiraban contra la política de la polis y contra la filosofía, más que nada en la interpretación de la divinidad de los dioses y de los reyes. Pero no, esto no quiso decir que hayan formado un orden natural universal, como fueron siglos después en el cristianismo o en el derecho romano y cristiano y en la Edad Media. No había. La naturaleza del hombre estaba dada por los fundadores de la ciudad polis, por los ciudadanos griegos, y en las clases más bajas por los esclavos. Ellos interpretaban y explicaron la forma de gobernar a través de los ciudadanos griegos, quien era quien imponían esas leyes, de esas costumbres, la interpretación de los dioses, de las divinidades, pero las clases más bajas y las mujeres no tenían ninguna participación en la vida política de Grecia. No sé si hay alguna pregunta que me haya quedado, alguna duda, seguramente tienen que leer, nos quieren preguntar, acá estamos los dos profesores. Entonces, ¿entendieron? La explicación de los filósofos griegos de aquella época estaba por el cosmos, del más allá, nada más. Esa fue la interpretación, pero no formaban un orden jurídico universal. No formaban un orden jurídico universal. ¿Alguna pregunta? Vuelvo a repetir. ¿Escucharon todo bien? Sé que algunos no escucharon bien, no es culpa mía, es un problema de transmisión. Sí, se ha cortado bastante y no he escuchado bien mucho del punto 2, 3 y 4, pero leyendo capaz que se complementa. Bueno, les pido, no es culpa mía, sino de esto de la virtualidad. Yo estoy a favor de la presencialidad, así que en algún momento nos veremos todos. Esto es más fácil darlo en clase, escribir en un pizarrón y bueno. Pero bueno, así están dadas las cosas. Está para nuestra voluntad. Esta es la voluntad, ¿vieron cuando esta es la voluntad que nos forzó, por suerte, a tener aulas virtuales? Fue más allá, fue una pandemia la que nos obligó a cambiar hasta las costumbres de todo el mundo, en lo social. Esto interpretado en la antigüedad era la mala voluntad de los dioses. Hoy lo podemos explicar científicamente. ¿Se entiende, no? Hoy la cosmovisión del hombre es distinta. Pero bueno, traté de ser lo más claro. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, a mí o a Guillermo, yo les recomiendo ir leyendo como es la clase, la bibliografía. Esto puede estar grabado también. De Mejías Quirós, ahí explica el orden natural, la physis en el pensamiento del hombre griego y el nomos, en el derecho antiguo
de Grecia. Explica bien por qué no es un orden natural, universal, donde los intérpretes de aquella época iban a explicar lo que es el cosmos a través de la voluntad divina y no de un orden jurídico. Yo quiero recalcar esto: todos los juicios y los procesos que se daban en la antigua Grecia se hacía de forma pública. Quien ofendía a un ciudadano griego estaba ofendiendo a toda la polis griega. La vida pública era más importante que la vida privada. Eso lo tienen que recalcar. La vida pública era más importante que la vida privada en la antigua Grecia. Era mucho más importante deliberar un ciudadano griego en un organismo de la ciudad polis, de esas ciudades-estado, deliberar en un tribunal que se cumpla la ley. No es el concepto del tribunal de ahora. Los tribunales estaban formados por más de 250 personas, no es hoy 3 personas. Eran colegiados, eran un gran número de ciudadanos griegos que, digamos, hacían cumplir la ley e interpretaban la ley. Eso les quiero recalcar, no eran tribunales de 3, eran de muchos ciudadanos griegos. El Consejo de los 500, lo van a ver, que era más bien un organismo ejecutivo de las asambleas populares. Popular no era que era para todos, eran para los ciudadanos griegos. Esto recálquenlo. La vida política era mucho más importante, por costumbre, al ciudadano griego que la vida privada. ¿Existía vida privada? Sí, bueno, dentro del matrimonio, pero no era tan importante. Ciertas reglas y costumbres, la dote, por ejemplo, que vuelvo a repetir, que tenía que pagar el padre de la novia, de la futura esposa, al futuro marido. Eso entraba más en el ámbito privado. Eso estaba en el ámbito privado. Bien. Creo que son un poquito pasadas las 11. Siempre dejamos los últimos minutos para las preguntas. Guillermo, si querés agregar algo más que te quedó en el tintero. No. Yo ya terminé lo mío. Hay que repasar las lecturas, como decís vos. Hay que repasar las lecturas obligatorias. El derecho en la antigua Grecia. Eso vayan leyéndolo varias veces, a veces difícil de interpretar, pero después de 2 o 3 leídas van a ir entendiendo lo que es el orden natural y el derecho natural, interpretado por los griegos. El nomos, esas costumbres y hábitos. No es difícil, a veces lo van a tener que leer varias veces. Y después, bueno, todo lo que es el derecho antiguo que le explicó Guillermo, sobre todo la primera codificación, Hammurabi, en esa Mesopotamia de Medio Oriente. Ahí nos tenemos que, ubicarnos en tiempo y espacio. En esas antiguas civilizaciones, el código Hammurabi. Traten de leer los delitos, los castigos. Como futuros abogados, esos institutos se fueron dando a través del tiempo, no es que se fueron extinguiendo. Hay cosas que ya no se aplican más, pero sí fueron fuente de inspiración para las futuras codificaciones. Por eso lo estudiamos. Por eso es importante el código Hammurabi y el derecho en Grecia. Para poder interpretar lo que va a venir los próximos temas, que es el derecho romano, en sus varias etapas, y el derecho en el medioevo junto con el derecho canónico. Se entiende un poquito por qué estamos estudiando este origen del hombre occidental, ¿no? No estamos estudiando otras civilizaciones, pero tratamos de ser lo más claro para poder seguir avanzando los temas. Vuelvo a repetir, ¿alguna pregunta que haya quedado? Nada por ahí, nada por allá. Vamos, nos vemos la semana que viene, entonces, chicos. Nos vemos la semana que viene, chicos, a la misma hora. En el mismo canal. En el mismo canal. Vayan leyendo lo que vimos hoy. Así no se les acumula último tiempo.
Chao, saludo. Fabián. Chao. Saludos Chao, a todos. chao. Chao, chao. Chao, gracias.